ánimo. Sabemos que son momentos difíciles, pero creemos que ahora más que nunca la conciliación se convierte en el mejor aliado para afrontar estos duros momentos. Lo hemos visto durante estos meses, el equilibrio, la flexibilidad, el teletrabajo, el cuidado de nuestras personas. Al final son aspectos que se han visto de alguna manera reforzados durante esta crisis. Y es una lástima que hayamos tenido que aprender a la fuerza y bajo estas circunstancias, pero también creemos que las empresas EFR, bueno, pues contabais con algunas herramientas para hacer frente a esta crisis de una mejor manera. Creemos también bueno, pues que nos quedarán algunas enseñanzas, ¿no?, de esta tragedia. Pues el famoso entorno VUCA, por ejemplo, es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Bueno, pues nos ha llegado y nos ha golpeado fuerte, pero hemos aprendido que este nuevo entorno requiere ahora más que nunca de flexibilidad. Está bien. Yeah. Requiere de esa flexibilidad, ¿vale? Flexibilidad temporal, flexibilidad espacial, flexibilidad para, bueno, pues para poder adaptarnos a futuras contingencias, así que aprendamos de ello. Y poco más, deciros que estamos encantados, de verdad, con la respuesta de las entidades EFR ante esta crisis, con la manera en que estáis respondiendo a esta dura situación. Sabemos que estos años de duro trabajo, luchando por una nueva cultura de trabajo, bueno, pues por una relación laboral diferente, basada en el compromiso, en la confianza y en la responsabilidad, bueno, pues de alguna manera os está sirviendo para afrontar esta crisis, ¿no? Al menos, bueno, pues así lo esperamos y así lo deseamos. Y poco más, deciros que nos tenéis aquí para todo lo que necesitéis, a CESH, a todo el equipo de la Fundación, desde el área Inspiring hasta el área de comunicación, pasando por operaciones y administración. De verdad, nos ponemos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Y bueno, que sepáis que no estáis solos. Y sin más, bueno, pues agradecer a todos vuestra asistencia a este foro y, por supuesto, a CESH y a Trevia, que lo van a hacer posible. Obrigado. Gracias, Beatriz. Obrigada. Passávamos agora a palavra à Ana Margarida Ximenes, da Atrevia, que, uma vez mais, os nossos agradecimentos por esta oportunidade de poderem partilhar connosco o vosso saber. Margarida? Obrigada e bom dia a todos, acima de tudo, e obrigada em especial ao Jorge e à Isabel do Fórum EFR por fazerem este convite à Trevia, na pessoa da Maria Del Barco, que hoje não sou eu a oradora, é a minha colega Maria Del Barco, que é minha colega e é minha amiga e é uma especialista realmente nesta área, e eu confirmo que realmente a apresentação dela no webinar que nós desenvolvemos há cerca de 2-3 semanas, praticamente quase um mês, mas foi realmente bastante relevante e que trouxe muito know-how relativamente a esta área da comunicação interna. Para nós é sempre um prazer podermos partilhar a experiência e o conhecimento que temos nesta área, porque, como podem imaginar, neste momento em que todos estamos a ser chamados a comunicar com as equipas, uma das áreas de consultoria que mais cresceu claramente foi esta da comunicação interna, em que necessitávamos de apoiar as empresas que solicitavam esse apoio para melhorarem a comunicação com as pessoas. E, mais uma vez, percebemos que as pessoas estão no centro de tudo, estão no centro das preocupações das organizações, mas também estão no centro das soluções. São elas que resolvem muitas das coisas e muitos dos problemas que hoje em dia estamos a enfrentar nas organizações. Hoje a Maria Del Barco vai-vos abordar as novas formas de trabalhar, porque, como estamos a ver, nós estamos a trabalhar e estamos numa nova forma de trabalhar. Vai falar sobre as novas formas de liderar, porque os CEOs e os líderes de equipas e os líderes em geral estão a ser chamados a terem ainda mais preocupações do que o que tinham anteriormente e mais responsabilidades. Vai falar sobre esta nova forma de nos relacionarmos. Vai falar também sobre a forma de comunicação, portanto que a comunicação neste momento e os canais de comunicação ao nível da comunicação interna têm sido bastante utilizados. A Maria é a diretora de Transformação, Cultura
e Comunicação Interna do Grupo Atrevia, portanto ela não só trabalha em Espanha, mas também trabalha para o nosso grupo, e ela tem um background que vão perceber quando ela fizer a apresentação, que tem sido um background que ela acumulou uma experiência muito grande das vivências que teve e que traz todos os dias para aquilo que ela desenvolve ao nível dos projetos de comunicação interna. Ela estudou Sociologia, Gestão Comercial, Marketing e desde 2008 é a nossa colega na Atrevia e trabalha muito projetos de comunicação interna, de transformação, de cultura e de investigação. E a Maria desenvolve projetos, quer seja para uma multinacional, quer seja para uma empresa nacional, quer seja para uma PME ou para uma associação. Portanto, são diferentes projetos que são desenvolvidos no Departamento de Comunicação Interna, encabeçados pela Maria. Para além de todas estas responsabilidades que a Maria Del Barco tem, ela também é a cara do nosso Observatório da Comunicação Interna ao nível de Espanha. Nós temos o Observatório da Comunicação Interna em Portugal, mas é a Maria que é responsável em termos de Espanha de todas as atividades que são desenvolvidas. E eu queria terminar só esta intervenção por vos dar 3 referências que achei relevantes e que me acompanharam de ontem para hoje e que pensei um pouco neste fórum e pensei naquilo que achava também relevante partilhar convosco. Ontem assinalou-se o Dia Internacional dos Recursos Humanos. Acho que é uma data muito importante para todos nós, num momento em que as pessoas estão no centro de tudo e que estes departamentos de comunicação interna e de recursos humanos são chamados a responder a tantos desafios e, portanto, os parabéns por este dia que se assinalou ontem e que é tão importante nas agendas de todas as organizações. E também, hoje chegou-me no meu e-mail, entre muitas newsletters e muitas informações, chegava-me uma informação que dizia: hoje é o momento para pararmos e para crescermos, parar e crescer. E, portanto, é um bocadinho este convite que também vamos fazer-vos hoje, que é pararmos um pouco durante o tempo que vamos ouvir a Maria e crescermos ao nível das ideias e do conhecimento e de inspirarmos as nossas pessoas nas nossas organizações. E uma última referência que me deixou também com o coração cheio foi ver nas redes sociais a imagem, que provavelmente não vão conseguir ver assim à distância, do nosso Presidente da República a fazer compras no supermercado e a manter o civismo e esperar pela sua vez, mas num ar muito desportivo, numa maneira muito casual que o marca, com a sua máscara, e fez-me pensar que é importante termos este tipo de liderança nos dias de hoje. E com isto termino esta intervenção e passo a palavra à minha colega Maria Del Barco. The stage is yours. María. A ver, ¿se me escucha ahora? Sí. ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a esta oportunidad, aunque sea rara en remoto. 2 cosas solo para empezar. Lo primero, pedir disculpas. No me voy a expresar en portugués. Sé que tengo que aprender muchos idiomas en este confinamiento, no sé si me va a dar tiempo. Y la segunda, mandar un abrazo muy, muy especial y un beso a los que podáis estar viviendo esta situación, os haya tocado más cerca personalmente porque hayáis tenido algún familiar enfermo y demás. Un fuerte abrazo a todos. Son unos meses muy difíciles. Yo creo que cada uno personalmente podemos compartir mucho cómo hemos vivido este momento. Yo les estaba comentando que creo que hemos tirado muchísimo de adrenalina, de pasión durante estos 2 meses porque es lo que nos tocaba a todos los que hemos tenido que seguir sobre todo trabajando, conciliando con nuestras familias, inventándonos nuevas maneras de comunicarnos y demás. Y empieza a notarse mucho el cansancio, ¿no? Yo creo que hay que trabajar, la adrenalina está muy bien, pero hay un momento en que hay que ponerle ya cabeza y organización, porque si no empieza a ser un poquito insostenible, ¿no? Para eso ya nos comentaba Beatriz que hay muchas empresas que ya tenemos muchos instrumentos, es verdad, que nos ayudan a esa conciliación, pero hoy vamos a hablar de los momentos de la verdad, porque llevamos años, yo creo que desde la anterior crisis del 2008, reorganizando nuestras organizaciones, intentando hacerlas más humanas, más cercanas, más convivibles
y ahora es el momento en que tenemos que demostrar que realmente hemos sabido diseñar esas herramientas y somos capaces de ponerlas en práctica, ¿no? Por eso en estos días la comunicación interna está siendo tan sumamente estratégica, ¿no? Estamos en un momento de altísima incertidumbre. No estoy hablando de riesgos, los riesgos todavía se pueden controlar, la incertidumbre no. Estamos en un momento en que nos va a acompañar la incertidumbre durante muchísimo tiempo. Probablemente lo que vamos a tener que aprender es a vivir de ella. Nosotros que trabajamos también mucho sobre el tema de la diversidad generacional, ¿no? Y cómo gestionar las diferentes generaciones en una compañía, las generaciones más jóvenes ya están más acostumbradas a vivir en la incertidumbre, ¿no? Porque han vivido ya en un periodo de crisis muy largo y están muy acostumbradas más a vivir en lo inmediato, en el cambio continuo y demás, ¿no? Yo creo que ahora todo el mundo vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en un proceso en el que no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿no? Nosotros estamos haciendo, y no exagero, estrategias y planes de comunicación interna semanales. Es imposible planificar a más de una semana porque al final el mundo cambia semanalmente, las decisiones gubernamentales, sociales cambian semanalmente y con eso la comunicación interna, que tiene que ser la palanca para sostener a los colaboradores durante todo ese tiempo, para estar dándoles la información, para estar manteniéndoles conectados, también están cambiando cada momento, ¿no? Entonces, es un momento de, como decía Beatriz, de una gran flexibilidad, ¿no? ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo que al final todas las compañías, y yo creo que a lo largo y ancho del mundo, da igual en qué país estemos, están utilizando la comunicación interna como una herramienta para mantener la conexión, por supuesto, en una herramienta para mantener la actividad y sobre todo ahora para recuperar la actividad, para mantener la confianza del equipo en el futuro y fijaros, para conservar la reputación. Si os dais cuenta, la comunicación interna está siendo una palanca de posicionamiento, ¿no? La gestión de personas está siendo una palanca de posicionamiento corporativo. No sé, me parece que tengo por aquí a Bankinter, no puedo dejar de felicitarles por esa maravillosa spot de publicidad que están haciendo, supongo que en Portugal también, yo lo he visto aquí en España y me emociono cada vez que lo veo. Y si os fijáis, no están hablando de productos financieros, están hablando de compañía y de gestión de personas, ¿no? Son mensajes que al final redundan mucho en el orgullo de pertenecer a una corporación. Pongo Bankinter como ejemplo porque a mí me ha llegado especialmente, pero hay muchísimas, ¿no? Muchísimas compañías que están posicionándose ahí fuera por el cuidado que están teniendo de las personas, ya sea de sus clientes, de sus colaboradores y de la sociedad en general, ¿no? En estos días están cambiando nuestras maneras de trabajar, pero también, como decía Ana, está cambiando nuestras maneras de liderar. No he recibido más llamadas de CEOs en mi vida más que en estas 2 últimas semanas. Ya las recibíamos en el año 2008. Antes del año 2008, la comunicación interna era una herramienta, como sabéis, muy accesoria, muy pequeñita. Hacíamos pequeñas herramientas, ¿no? Teníamos una newsletter, un evento, una herramienta con poca capacidad estratégica. Cuando cayó la gran crisis económica en el año 2008, empezaron a llamarnos CEOs, presidentes, por supuesto, recursos humanos, para decirnos que ya no podían ofrecerles a sus empleados un futuro, unas medidas de desarrollo, un ascenso salarial, y entonces que cómo podían hacer para mantener la motivación de los equipos, ¿no? Y entonces ahí fue cuando la gestión de los intangibles se empezó a volver verdaderamente estratégica, ¿no? El salario emocional, el saber construir compañías más humanas, más conciliadoras, que pudiéramos tener herramientas para fomentar el engagement desde el intangible casi, ¿no? Hoy nos vuelve a pasar otra vez.
vuelven a llamarnos CEOs, por supuesto directores de recursos humanos, para volver a enganchar con la gente. Entonces ya se demostró que aquellas compañías que tenían culturas más fortalecidas, más fuertes, habían sido capaces de motivar más al equipo para remar en tiempos difíciles. Creo que hoy se va a volver a demostrar, ¿no? Cómo aquellas compañías que sepan estar y diseñar instrumentos para estar cerca de las personas son las que más van a conseguir reactivar el negocio. No nos engañemos, a lo mejor hace 2 meses estábamos muy angustiados por el teletrabajo. Hoy los CEOs de las compañías están completamente obsesionados con cómo van a recuperar la actividad y a mantener el negocio, y la comunicación interna tiene que ser la palanca que les ayude a hacerlo, ¿no? Como siempre, recursos humanos se tiene que poner al servicio del negocio y tenemos que ser capaces de diseñar instrumentos que sirvan para que la gente sea más eficiente, más innovadora incluso en momentos de cambio, porque otra vez nos toca reinventarnos, más ágiles, más transversales, y todo eso con herramientas que nos ayuden a conciliarlo casi todo en un espacio y en un tiempo muy extraño, ¿no? Es un gran reto el que volvemos a tener, como parece que demuestra cada crisis, ¿no? Lo que está claro es que es un reto en el que vamos a demostrar si toda esa gestión del cambio y toda esa transformación de la que venimos hablando tanto tiempo es verdad, y todo ese propósito que hemos ido comunicando en nuestros mensajes corporativos pasa de las palabras a los hechos, ¿no? Si realmente somos capaces de demostrar en hechos todos esos valores y esos propósitos. Porque hoy ninguna compañía se está diferenciando ni por sus productos, ni por su historia, ni por sus servicios, ¿no? Hoy incluso las compañías más sólidas, más resistentes, más históricas, están realmente compitiendo por quién está más cerca de las personas, ¿no? Por quién es más cercano. Incluso las personas están demostrando una vez más estar por encima de la tecnología. Hemos pasado unos años en los que solo hablábamos de transformación digital. Parecía que la tecnología lo era absolutamente todo, ¿no? Volvemos a demostrar que la tecnología es clave, por supuesto, es un gran motor, nos ayuda a poder hacer este webinar, ¿no? Por ejemplo, es un gran motor, pero no es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. Al final, en un mundo de transformación, el desafío pasa por las personas, ¿no? Son las personas las que están manteniendo esa adrenalina y las que han sido capaces de mantener las compañías a flote, los supermercados abiertos, los hospitales a tope. Es simplemente una cuestión de motivación y de casi de fortaleza, ¿no? Porque si no, seguramente no hubiéramos podido enfrentar esto, ¿no? He hablado de Bankinter, aquí tenéis otras compañías, Chocolates Valor, Estrella de Galicia, son compañías españolas, que es lo que yo es la ventana que yo estoy viendo desde aquí, que están posicionándose mucho con el cuidado que están teniendo de los empleados, de las personas, y que están teniendo una gran repercusión en redes sociales de consumidores que dicen: voy a comprar a partir de ahora en Chocolates Valor porque mira qué bien cómo están apostando por sus equipos, ¿no? O sea, la gente está teniendo muy en cuenta en la reputación de las marcas cómo las compañías se están comportando con sus personas y con la gente, ¿no? Con lo cual, imaginaros la relevancia que tiene esto para todos los que trabajamos en gestión de personas, ¿no? Y yo empecé a dibujar esta curva casi la primera semana de la crisis, porque leí un artículo en un periódico español de Pilar Jericó, que es una experta también en transformación y gestión del cambio, y ella hablaba un poco de cómo iba derivando la curva de nuestro estado de ánimo en cada momento de la crisis, ¿no? Y yo la reinventé para ver cómo la comunicación interna ha ido acompañando toda esta crisis e intentando hacer una hipótesis de qué es lo que viene después, ¿no? Pasamos por un momento de extrañeza cuando de repente nos dijeron que había un virus en China y nadie creía que iba a llegar a nuestra casa, nos parecía a todos imposible, pero en cuestión de una semana nos pusimos como locos a hacer protocolos, colgar carteles en nuestras oficinas, poner jabones desinfectantes y demás, ¿no? Entonces la comunicación interna se puso al servicio de la prevención y fue una comunicación interna que nos dedicamos a intentar traducir
esos protocolos de los ministerios de sanidad o del gobierno los traducíamos y los adaptábamos a la cultura corporativa, porque no es lo mismo que te lo diga el Ministerio de Sanidad a que te lo diga tu jefe, ¿no? O a que te lo diga tu compañía, aunque solo sea poniendo el logo, ¿no? Entonces intentamos acercar todos esos protocolos a las personas. Eso nos duró más o menos 10 días, ¿no? A los 10 días entramos en esa fase que he llamado de completa desorientación. En España, en muy pocas horas, yo diría que en menos de 48 horas, de repente todos nos fuimos a casa. Primero suspendieron los colegios, empezamos a hacer turnos a ver si así podíamos seguir yendo a la oficina. En 48 horas se demostró que eso no nos llevaba a ninguna parte y nos fuimos todos a casa. Los que teníamos ordenadores y demás con ordenadores, conozco empresas que empezaron a alquilar como locas equipos para que la gente pudiera seguir trabajando en casa. Nos fuimos a casa sin tener ni idea de lo que íbamos a hacer y la comunicación interna se convirtió en la gran herramienta para poder ayudar a la gente a adaptarse a ese nuevo contexto, ¿no? Con todo tipo de mensajes de cómo puedes usar las herramientas colaborativas. Aquí tienes todo tipo qué tipo de herramientas tienes para planificar a tus equipos, cómo puedes hacer una videoconferencia, ¿no? Hablábamos hacia dónde va la compañía, cómo vamos a estar en casa, quién sigue trabajando y quién no. Recordemos que nosotros los que pudimos irnos a casa, muchas compañías tenían que seguir manteniendo la actividad en sus centros de producción y demás. ¿Cómo hacerlo, no? Controles de temperatura, todo tipo de medidas preventivas y empezamos a dar mensajes muy racionales. Duró poco, otra semana, ya os digo que los planes nos han cambiado de semana en semana, ¿no? Llegó el momento en que creíamos habernos adaptado a eso, ya estábamos todos teletrabajando en casa, todos sabíamos utilizar el ordenador, pero llevábamos casi 15 o 20 días sin tener verdadera conexión con los equipos, ¿no? 15 días en las que casi no nos veíamos las caras y la comunicación interna empezó a necesitar mensajes de conexión con el equipo, ¿no? Más allá de la operativa, de cómo seguimos manteniendo la motivación, el engagement. Como yo me acuerdo que siempre lo cuento, yo instauré más o menos a los 15 días del confinamiento lo que hemos llamado en mi equipo la videocaña de los viernes. Es un momento en el que nos vemos en un Zoom de estos, pero no se puede hablar de trabajo, es solamente para tomarnos una cerveza antes del fin de semana. Son los momentos de conexión y así se lo decíamos a los líderes, separa tus momentos operativos y dedica momentos a conectar con tu equipo porque también lo necesitan, ¿no? Y luego vino un poco lo que hemos llamado la depresión, ¿no? Cantidad de compañías empezaban a llamarnos diciendo que tenían al equipo con problemas de estrés, con problemas emocionales, con muchas dudas, con personas enfermas en casa a las que tenían que cuidar mientras seguían trabajando y demás, ¿no? Empezó la comunicación interna a dedicarse a acercarles muchísimo apoyo psicológico, mensajes emocionales que iban más allá de la operativa del trabajo diario, iban a intentar darles consejos y tips sobre cómo te puedes organizar para trabajar en casa con tus hijos o sobre qué puedes hacer el fin de semana, cómo puedes hacer ejercicio. O sea, nos fuimos ya del ámbito más laboral para hacerlo mucho más conciliador y trabajar ya en el ámbito más personal, porque en un mismo espacio de repente nos hemos dado cuenta que se están desenvolviendo todos los roles de nuestra vida, ¿no? En un mismo espacio estamos siendo padres, amigos, hermanos, profesionales, líderes, todo en un mismo espacio, ¿no? Entonces, eso es una cosa que conlleva una adaptación muy importante, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Estamos en el proceso de la gran incertidumbre. Estamos subiendo la curva porque estoy segura que esto es una curva de la oportunidad. Yo me la quiero tomar como esto, ¿no? Es la curva de la oportunidad de volver a aprender nuevas formas de hacer y de estar, que de momento tenemos que pasar por la crisis. Cualquier cambio conlleva una crisis importante siempre, pero yo quiero pensar que nos iremos hacia nuevas formas de comprender, ¿no? Cómo uno trabaja, concilia y demás, que van a ser muy positivas. Pero ahora mismo las compañías están obsesionadas, como os decía, por la recuperación de la actividad. Recuperar la actividad pasa por saber dar un mensaje de visión de futuro.
Es muy difícil dar un mensaje de visión de futuro ahora, pero por lo menos tenemos que intentar dar cierta certidumbre dentro del caos. O sea, cuál es, una vez más, el propósito de la compañía, qué se propone, aunque ya sabemos que pueden cambiar sus planes semana a semana, pero qué papel quiere jugar la compañía en estos momentos es una de las cosas que más estamos comunicando. ¿Cuál es su propósito? ¿Hacia dónde queremos ir? Y demás. En eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Y cómo se van dando esos procesos de desconfinamiento en cada empresa, que cada empresa lo está haciendo de una manera diferente, pero muy alineados, lógicamente, con los cambios sociales que estamos teniendo, ¿no? Como os decía, creo que el final de esta historia será mantener la incertidumbre, pero creemos que habrá una nueva manera de entender la gestión de personas y eso que hemos venido a llamar siempre la experiencia de empleado, ¿no? La experiencia de empleado, como sabéis, es un término que viene de la experiencia de cliente. Quizá en el cliente ese journey tenga más sentido. Yo siempre he creído que en la compañía no era igual, no se puede pintar la experiencia de empleado como algo lineal, como un camino, porque son momentos de la verdad, ¿no? Y son momentos de la verdad que se repiten, vienen y van, es todo muchísimo, con una humanización muchísimo mayor, así lo necesitamos, ¿no? Con lo cual creo que vamos a irnos hacia una experiencia de empleado muchísimo más humana. Fijaros que en los estudios de engagement que hacíamos ahora, los de compromiso, los estudios de clima que hemos hecho todos toda la vida, había cosas que siempre tenían una valoración enorme, ¿no? Que eran los planes de desarrollo, por supuesto, la capacidad o el salario. Esas cosas siempre aparecen más valoradas porque uno siempre cree que necesita más, ¿no? Es evidente. Estamos haciendo ahora algunos estudios para ver cómo están empleados de diferentes compañías, cómo están viviendo bueno, pues en estos meses y muchos están valorando muchísimo la cercanía, la proximidad, el cómo se ha comportado su jefe en estos días, con lo cual esas palancas más tangibles están perdiendo muchísimo grado de importancia, que por supuesto la tienen, pero la gente hoy en día está valorando mucho más eso, cómo se está comportando, cómo está su compañía gestionando a las personas en este momento, ¿no? Qué herramientas está utilizando, qué está poniendo a disposición de la gente, ¿no? Entonces creemos de verdad que las palancas del engagement va a haber que revisarlas porque van a cambiar. Pero bueno, para los que nos dedicamos a la gestión de personas creo que van a cambiar en sentido positivo, ¿eh? Y es un momento que decíamos también el otro día, donde en esa gestión de personas empieza a tener muchísima importancia en lo que hemos llamado las soft skills de siempre, ¿no? Yo creo que ya veníamos diciendo que las habilidades técnicas, por supuesto, son muy importantes, pero están en Google, seguramente, muchas de ellas, ¿no? Con lo cual hoy son las habilidades más psicosociales las que más van a permitir, sobre todo a los líderes, mantener una gestión de personas alineada con las necesidades que vamos a tener ahora, ¿no? A la capacidad de construir equipos resilientes, la capacidad de asertividad, de creatividad, la innovación. Creo que son palancas que van a marcar claramente la gestión de las compañías. La gestión no solamente para que la gente esté contenta, no, que sería muy, muy naif. La gestión de personas para recuperar y levantar el negocio, ¿vale? Lo tengo muy claro que es así, ¿no? Pero como siempre pensamos que personas comprometidas, personas motivadas y personas que comprenden cuál es la visión de la compañía son personas más eficientes y por lo tanto más productivas, ¿no? ¿Y cómo estamos trabajando estas soft skills? Por supuesto, desde esos ejes más racionales en los que tenemos que seguir bueno, pues trabajando cómo vamos a afrontar estos procesos de desescalada, pero sobre todo con los ejes más emocionales que estáis viendo ahí. Nosotros hablamos en España de las 4 Cs, al traducir al portugués no me salen las 4 Cs, pero para que comprendáis un poco cuáles son las 4 palancas que está trabajando ahora la comunicación interna y la gestión de personas, ¿no? Una es la comprensión en el sentido de darle a la gente visión de futuro, visión del contexto global, del contexto corporativo, para que la gente pueda ir asimilando la crisis y entendiendo un poco cuáles son la situación de cada persona. Creo que la comprensión
del líder de cómo está viviendo cada persona de su equipo esta situación es fundamental, porque las personas pueden estar en situaciones muy distintas en cada momento en su casa, con lo cual le va a exigir muchísima más comprensión y mucha más empatía, muchísima más proximidad, mucha más cercanía. Necesitamos muchas cañas los viernes, videocañas de los viernes, y la cercanía estamos viendo a cantidad de presidentes, líderes, aprendiendo a comunicar en entornos virtuales, que no es lo mismo que hacerlo en una sala, no tiene nada que ver, parece una tontería, pero conseguir el enganche emocional y la conexión cuando la comunicación no verbal se ve tan limitada, cuando eres un busto parlante delante de una pantalla, conseguir conectar está siendo el reto de muchos líderes. Estamos haciendo muchísima capacitación para que los líderes aprendan a comunicar en otros entornos, por ejemplo, ¿no? Compañía, mantener la compañía, como os decía, en los diferentes momentos en los que una persona puede necesitar apoyo, pero también en la celebración de los éxitos, en el reconocimiento. Estamos viendo a todas las compañías reconocer... O resto da pergunta, se está tudo tão bem, porque é que não há, não é? Se calhar as coisas não... ¿Tenemos un micro por ahí abierto? Exato, foi construtivo, sabe? Marcou, acho que marcou. No escucho. Ya se ha cerrado, María, Vale. ya está cerrado. Bueno, estamos viendo muchas compañías, como os decía, ahora vamos a ver algún ejemplo, como reconociendo continuamente la labor de los equipos en un momento tan difícil, ¿no? Cómo están continuamente reconociendo la gente que está trabajando fuera, en sus casas, en situaciones dificilísimas. El reconocimiento está siendo una gran palanca del engagement, ¿no? Y la generación de confianza para que la gente pueda llegar a comprender cuál es esa visión de futuro, potenciando el sentido de unidad, reforzando la seguridad en la compañía, transmitiendo mucha transparencia. Yo les digo a las compañías, son mejores las malas noticias que la incertidumbre. Mejor las malas noticias que la incertidumbre. Somos capaces de aguantar mucho mejor una mala noticia que el que no me cuenten nada, ¿no? Que muchas compañías tienden a ser muy opacas, cuando hay incertidumbre tienden a ser muy, muy opacas, y yo siempre digo que es mejor que uno es capaz de encajar una mala noticia si está bien, si te la dicen con transparencia y con cercanía, a que no te cuenten nada, ¿no? Eso genera seguramente muchísima más sensación de inseguridad y de desconfianza, con lo cual estamos trabajando mucho en acercar incluso malas noticias, porque hay muchas compañías, lógicamente, en procesos de regulación, reestructuración, no van a venir tiempos fáciles, y también hay que estar al lado de las compañías para saber transmitir cuál es esa visión de futuro y cuáles son las decisiones difíciles que están obligados a tomar, ¿no? ¿Cómo están siendo los planes de comunicación interna ahora? Creo que lo ha expresado Beatriz perfectamente, y yo lo dejo en esta slide. Ágiles, inmediatos y flexibles, sobre todo, ¿no? Esta curva que os he enseñado es de verdad la curva en la que hemos ido trabajando los planes de comunicación interna semana a semana, cambian cada semana, pero entonces todo requiere una agilidad brutal, ¿no? Hemos desarrollado acciones que se han desarrollado en una noche, porque había que estar a la mañana siguiente en la pantalla de todos los colaboradores, ¿no? Y se han desarrollado en una noche. Ya no se espera que sean preciosos y creativamente formidables, porque no hay tiempo. Lo que tienen es que resolver una necesidad de cercanía y de conexión y de comunicación. Tienes que resolverlo, ¿no? Entonces, lo que necesitas es un mensaje que impacte y necesitas estar ahí, ¿no? La comunicación interna está tirando muchísimo de la comunicación interpersonal, aunque parezca mentira, es más necesario que nunca verle la cara a tu jefe. Hay muchos CEOs que todavía no se atreven a hacer una videoconferencia con sus equipos porque no controlan el entorno, no se atreven, pero es necesario. Los equipos están deseando que su CEO les cuente hacia dónde va la compañía, aunque tenga que aparecer con los niños en casa, no pasa nada. Hoy estamos todos entendiendo mucho la imperfección, somos muchísimo más realistas, todos entendemos el contexto, todos compartimos el contexto, y lo que necesitamos es ver a la gente, bueno, pues activa allá donde esté y como esté pudiendo trabajar, ¿no? Con muchísima empatía, con muchísima escucha y con muchísimo reconocimiento, ¿no? Dentro de esto, contaros algunos casos
voy a ir rápido porque esta parte me parece ya antigua, se nos ha quedado al principio de la curva, ¿no? Pero para que vierais un poco cómo compañías se iban adaptando en esa comunicación interna de protocolos, iban haciendo planes de contingencia para adaptarse, para ir contándole a sus equipos cómo se tenían que comportar al principio de la crisis. Aquí estaríamos en la mitad de la crisis, esto es Iberdrola, por ejemplo, en ese acompañamiento más emocional, cómo le explico a los niños lo que está pasando. Era una comunicación interna, por ejemplo, un comunicado que daba Iberdrola a sus empleados, cómo le puedo explicar a un niño lo que está pasando. O 5 consejos para soportar el aislamiento, ¿no? Consejos que no tenían nada que ver con el trabajo, que estaban muy ligados a la conciliación y a la gestión personal, familiar, profesional, ¿no? de este espacio, ¿no? Hemos tenido muchas compañías esta es la acción que os decía que tuvimos que desarrollar en una noche. En una noche se desarrollaban newsletters que abrían una ventana de actualidad al empleado en un momento donde estaban todas las fake news, había muchísima desinformación o sobreinformación, demasiada información. Lo que hacíamos en este caso, junto con todas las compañías que veis, era ofrecerle al empleado una ventana de información veraz y contrastada cada mañana, de tal manera que el empleado se levantaba y lo primero que veía era su compañía trasladándole las últimas noticias sociales y también corporativas de una manera muy cercana y muy veraz, porque ya habían estado contrastadas la noche antes, ¿no? Ha sido una paliza realizar estas newsletters porque los equipos las hacían por la noche para que las pudieran tener los empleados a primera hora de la mañana, pero alguna de ellas ha sido ya premiada a nivel europeo precisamente por eso, por mantener la proximidad, por mantener la cercanía y la agilidad. No tienen un diseño nada sofisticado, como veis, porque lo que se necesitaba era esa agilidad para estar cerca, ¿no? Es el momento, además, donde se ha fomentado mucho desde comunicación interna la transversalidad. Creo que es un momento en el que todos hemos aprendido a hacer cosas diferentes porque no nos ha quedado más remedio, ¿no? Y hemos empezado a pedirle a la gente, oye, comparte lo que sabes hacer. Compártelo porque a lo mejor ahora, si has aprendido a usar una herramienta tecnológica, nos sirve a los demás, ¿no? O si sabes hacer algo, puede servirnos a los demás. Este es el caso de un empleado, por ejemplo, de Iberdrola, que tenía una impresora de 3D y se puso a hacer mascarillas que a través de la compañía, en una acción de RSC, estaban repartiendo a los hospitales, ¿no? Por ejemplo. Bueno, este empleado sabía hacer mascarillas, pero da igual, otros sabían una buena receta de cocina que podían compartir con sus compañeros. El tema era poder mantener la conexión. Por eso inventamos el balcón, estas experiencias que hemos hecho todos en nuestras terrazas, aplaudiendo, ¿no? Hemos visto mucha gente haciendo cosas en sus balcones, en sus terrazas. Nosotros nos lo hemos llevado a la comunicación interna y hemos abierto el balcón. Y abrir el balcón es recoger las experiencias que los compañeros pueden tener en sus casas, porque uno toca la guitarra, porque otro sabe hacer un buen plato, cualquier cosa para mantener la conexión con los equipos. Es esa parte de apoyo emocional y transversalidad que os contaba. Entonces, se han abierto muchos balcones en las compañías para que la gente pudiera seguir conservando ese sentido de equipo y pudiera seguir compartiendo experiencias, ¿no? Estamos todos hasta arriba de trabajo, pero había que dedicar momentos también a poder compartir experiencias, ¿no? Y hemos visto la parte del orgullo, ¿no? De cómo todas las compañías han puesto el orgullo de su equipo en el primer plano de su comunicación, tanto interna como externa, ¿no? Os pongo un vídeo de Limiano, compañía de allá, vuestra, para que veáis un poquito cuál es el tipo de material que han estado haciendo. Pelas nossas famílias, vai valer a pena. Vai valer a pena continuar a sair de casa quando a vontade é ficar. Trabalhar ao longe e pouco mais longe dos outros. Almoçar a horas diferentes, seguir novas regras de segurança. Obrigado aos que neste momento tão difícil continuam a trabalhar para que o nosso queijo não falte em nenhuma mesa, de nenhuma casa. No fim, pelo bem de todos, vai mesmo valer a pena. Pelas nossas famílias e pelas de todos os portugueses.
Bueno, son mensajes que se pueden utilizar como herramientas de orgullo, perdonar, de pertenencia, pero desde luego nos valdría para, se están publicando en las redes sociales, o sea, estamos ya quitando las fronteras entre la comunicación interna y la externa para ser una herramientas de posicionamiento, ¿no? ¿Qué les estamos diciendo? Voy a contar un poquito para... ¿Qué les estamos diciendo a los líderes ahora? Estamos acompañando mucho a los líderes, tanto los equipos de comunicación interna, por supuesto, como los equipos de recursos humanos, todos a una en alianza para aprender nuevas maneras de liderar, ¿no? Nuevas maneras de liderar para que un líder sepa poner en práctica esas 4 Cs que os decía y pueda mantener la conexión con sus equipos. Estábamos diciendo que hemos tirado mucho de adrenalina y de pasión estos 2 meses, pero nos damos cuenta que ahora necesitamos racionalizarlo de alguna manera. Necesitamos herramientas y formas de hacer que puedan ayudarnos a planificar y a cuidarnos, ¿no? Porque estamos trabajando todos probablemente de una manera muy desordenada a veces, con tal de mantener la actividad y de perseguir el objetivo en este proceso de desorientación. Yo creo que es el momento en el que tendremos de verdad que ver qué herramientas vamos a utilizar a partir de ahora para trabajar, para teletrabajar, porque seguramente también esto sea una oportunidad para la conciliación. Yo espero que así lo sea, que seamos capaces de verdad de construir unas formas de trabajar que ayuden a conciliarlo todo y que nos permitan además ser muchísimo más eficientes, pero eso pasa por parar un momento y pensar, ¿no? Necesitamos herramientas que nos ayuden a gestionar a los equipos. A nosotros, a los líderes, les estamos dando pues decálogos para que tengan esos momentos de reflexión que les permitan ver qué nuevas habilidades pueden desempeñar con sus equipos, que les permitan empoderar a sus equipos también para hacer otras cosas, descubrir nuevas habilidades dentro de su gente, porque estamos viendo cómo hay empleados que pueden tener muchas habilidades y puede ser también una oportunidad para crecer, ¿no? Aprender a hacer videollamadas de conexión, videocañas de los viernes, ¿no? Enriquecer la visión y la perspectiva yéndose más allá de su compañía para poder asistir a webinars como estos o otros donde podamos compartir e inspirarnos con otras maneras de hacer. Establecer rutinas que permitan a las personas mantener la conexión con sus equipos y ejercer los proyectos que tienen que hacer a la vez que a lo mejor tienen una persona dependiente en casa, hijos y demás, ¿no? Establecer rutinas es importante para poder conciliarlo todo. Aprender a trabajar en otros entornos, pero también aprender a comunicarte en otros entornos, nuevas habilidades para comunicarte a distancia y sobre todo aprender cómo dar un feedback o hacer una iniciativa de reconocimiento cuando ya no podemos abrazarnos, ¿no? Seguramente no podemos abrazarnos, pero hay muchas iniciativas de reconocimiento, como el vídeo que habéis visto, que pueden ayudar a mantener la conexión, ¿no? Y voy a terminar con lo que estamos ahora, ¿no? Que el foco ahora, y os diría que es el foco esta semana, ¿vale? Por lo menos aquí en España, es el rumbo, cómo subimos la escalera hacia la nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a conquistar esa recuperación de la actividad? De nuevo, estamos empezando a subir esta escalera desde la empatía, con muchísimos estudios donde podamos empatizar con la gente y ver qué está sintiendo, cómo ha sentido la compañía en estos momentos, qué necesita y qué necesita también el negocio. Necesitamos intentar entender otra vez cómo vamos a hacer esos planes de desconfinamiento. Un plan de desconfinamiento en una compañía puede significar que tenemos que remodelar nuestro workplace, nuestras formas de trabajar han cambiado, con lo cual nuestras oficinas a lo mejor y nuestras sedes tienen que cambiar, cómo lo vamos a hacer y cómo se lo vamos a contar, ¿no? Si vamos a mantener cierto teletrabajo o no, también hay que contarlo. La gente está deseando saber cómo tiene que hacerlo, ¿no? Y todo eso necesita un propósito, necesita un relato que la gente sea capaz de conectar no solo racionalmente, sino emocionalmente. Un propósito que tiene que decir cuál es la visión de la compañía en este momento, pero que tiene que ser muy coherente con el propósito que siempre conservaron, ¿no? Hacer coincidir el propósito que tienes como compañía siempre con esa visión de futuro que das ahora, ¿no? Con los líderes, por supuesto, como referentes y como sponsors de los proyectos y con hojas de ruta o estrategias
ágiles, muy ágiles, ¿no? Que sean capaces casi de reinventarse cada semana, ¿no? Incentivando ese sentido de pertenencia y estableciendo modelos de medición. Creo que es el fin de las encuestas de clima. Las encuestas de clima anuales no valen porque aquí el clima cambia cada semana. Entonces, creo que hay que establecer procesos de escucha casi continuos, mediciones de tracking casi continuas, ¿no? Semanales si queréis, ¿no? Para poder al final recuperar esa confianza, ¿no? Muchas compañías ya están diseñando cómo son esos planes de desconfinamiento, que se adaptan a cada país, a cada empresa y demás. Cada uno tiene el suyo, pero tenemos que hacerlos llegar de una manera muy cercana y muy alineada con nuestra identidad corporativa, ¿no? No solamente cuáles son nuestros plazos, cómo van a ser nuestros sistemas de teletrabajo, sino qué apoyo psicosocial va a tener el empleado en este momento. Nos vamos a enfrentar a distintos arquetipos situacionales en las compañías. Madres que han estado a lo mejor incluso algunas solas con sus hijos en casa trabajando 2 meses, que tienen que afrontar la vuelta de una manera muy complicada, personas que han perdido familiares en esta pandemia y que van a estar psicológicamente también muy perjudicadas. Personas que han pasado por momentos de ERTE y que van a tener una falta a lo mejor de confianza en la compañía. Va a haber muchísimas situaciones, con lo cual la cercanía psicosocial va a ser una de las grandes palancas que se están trabajando, ¿no? ¿Qué más cosas se están recuperando? Bueno, pues se están diseñando nuevos journey, nuevos caminos, ¿no? Que estructuren todas esas acciones a llevar dentro de que tengan que ser muy ágiles, pero combinando siempre todos esos mensajes con la construcción de dinámicas internas que ayuden a gestionar todos esos arquetipos, ¿no? Definiendo muchísimo nuevos propósitos, como habéis visto en algún vídeo, en algunos relatos que te dan esa visión de futuro, ¿no? Y dando ese marco de certeza que os decía, razonable dentro de que tenemos que vivir en la incertidumbre continua, ¿no? Y por mí, nada más. Creo que ha quedado claro que esto es el gran momento de la verdad. Tenemos que ser muy rápidos, muy flexibles, pero seguramente lo más importante es que tenemos que ser muy humanos para de verdad demostrar que la experiencia de empleado va mucho más allá de un lineal, sino que al final es una cuestión de cercanía y proximidad. Y de nuevo creo que el estar cerca de las personas, con eso se conseguirá de verdad recuperar la actividad y el negocio, que es lo que al final estamos pensando todos, ¿no? Muchísimas gracias. Obrigada, graças Maria. Foi, mais uma vez, ouvi algumas coisas que já tinha escutado da primeira, mas como tu disseste muito bem, rapidamente tiveste que adaptar à situação atual. Obrigada por esta apresentação. E eu ia agora abrir o momento de debate, de perguntas e respostas que gostávamos que o podem fazer de 2 formas. Podem ir colocando no bate-papo, mas eu gostava, acima de tudo, que falassem. E falem devagar, para a Maria vos entender. A Margarida vai ajudar-nos na tradução para o castelhano, naquilo que a Maria não perceber. Ok? Estamos... Quem quer colocar a primeira questão à Maria? Maria. Olá. Olá. Que eu não tenho uma questão, mas aquilo que eu senti é que nós na EDP estamos muito alinhados com a tua partilha, ok? Aquela curva que tu mostraste é uma curva que eu senti, que eu vivi, parte dela de desorganização, pronto, de me equilibrar para um novo normal que agora temos pela frente. E acima de tudo, aquele sentimento de orgulho, aquele vídeo do queijo pascual que partilhaste, também o fizemos internamente com as nossas pessoas. Por isso é que eu acho que, sim, a comunicação interna é essencial e é preciso comunicar muito. E ser muito ágil.
Eu acho que todos nós percebemos que temos que ser tolerantes, que de vez em quando temos crianças a entrar nas nossas chamadas de videoconferência e faz parte, e que temos de ser muito rápidos a dar respostas e que não precisam ter a perfeição que antes gostávamos que tivessem. E pronto, é só um sentimento de estamos alinhados e a tua apresentação mostrou que, pronto, esta parte da comunicação interna é muito crítica para as nossas pessoas, para baixar os níveis de ansiedade. E nós na EDP temos agora o plano de regresso. No dia 18 já tivemos algumas pessoas a regressar e temos feito isto de forma faseada por fases diferentes. E pronto, estamos a fazer, quer muita comunicação no workplace, na intranet, quer marcar agora fóruns com equipas para explicar às pessoas o que é este regresso e explicar claramente quem é que volta a fazer testes de imunidade e a fazer testes Covid a toda a gente que entra, pronto, a dar um kit de máscaras para todas as pessoas e tem sido passo a passo. Era só para agradecer e pronto. Carla, vi o vosso plano e tenho que dizer que está extraordinariamente bem feito, portanto parabéns. Obrigada. O vosso plano de regresso e realmente tem lá tudo, como sempre. Fazem imensas coisas muito bem feitas. E uma coisa gira que nós estamos a fazer, nós temos na nossa intranet uma zona de perguntas das pessoas e eles estão a atualizar a nossa equipa de risco e a nossa equipa RH à medida que há blocos de perguntas vão atualizando essas facts. Pronto, porque às vezes realmente não conseguimos antecipar todas as dúvidas. Então é uma forma de aquilo organicamente estar sempre a ser atualizado com mais informação. O que é, sem dúvida, Carla, o que acaba de referir é que este tema da comunicação interna e esta necessidade que temos toca toda a organização e toca imensos departamentos que antes se calhar não se falavam tanto. E é tão bonito ver que o departamento de risco faz-vos chegar determinadas perguntas e outros departamentos vos fazem chegar um conjunto de questões, porque no fundo é uma situação que junta toda a gente e que temos todos responder às necessidades. Portanto, este aspecto dos departamentos, das organizações estarem todos a ser chamados a trabalhar em conjunto e a resolverem estas situações é algo também muito bonito do ponto de vista de comunicação. Já agora só dar nota que a Carla pôs aí no chat, pôs um link para o plano do regresso à EDP, portanto se quiserem ver, tem no chat esse plano. É uma boa journey, employee journey. De qualquer das maneiras, nós iremos facilitar e enviaremos o link da Carla, partilharemos com todos, não conseguirem retirar agora do bate-papo. Eu desafio mais questões, aproveitem a Maria, a Margarida e outras empresas que queiram, eventualmente, podem não haver questões, mas queiram partilhar boas práticas já deste regresso gradual que sabemos que todos estão já a fazer. Vou colocar uma questão. Sim. Conceição Zagalo. Sim, Conceição, diga. Uma questão que é ou não é um bocadinho à margem do plano estrito da comunicação interna e que tem a ver com, nesta fase de retoma, o acompanhamento físico e psicológico a colaboradores que perderam familiares, a colaboradores que podem ter famílias que entraram em processos de privação. Nós temos visto as corridas ao banco alimentar a níveis inimagináveis. De que forma é que as empresas estão preparadas para poderem articular os seus planos e, sobretudo, as suas práticas de comunicação interna com a gestão de pessoas, tida como gestão de RH, por forma a garantir que
a perda de um colega, e eu sei que a EDP sofreu a perda de colega, não é? A perda de um colega, a perda de familiares, a perdas materiais e de subsistência que tanto impacto têm no comportamento humano e depois nos padrões de produtividade que são esperados também no pós-confinamento. Mais ou menos entendida a pergunta da questão? Entendido. María, ¿no has seguido? Es la parte emocional y obviamente económica, que somos todos llamados a de alguna forma acompañar también y dar respuesta a las necesidades de nuestros empleados. Mira, yo creo, nosotros aquí en España, yo estoy empezando a hablar con uno de los grandes hospitales públicos, con La Paz, que es uno de los grandes hospitales públicos aquí en España, para ver cómo podemos hacer un estudio, aliarnos con un equipo de psicólogos que nos ayuden a entender y a tener nosotros herramientas como equipo de comunicación interna para poder ayudar a las empresas en estos momentos, porque creo que efectivamente va a ser la parte más importante. Hay una cosa positiva, que es muy negativa, pero es verdad que los males compartidos siempre son menos males, es decir, que cuando tú tienes la oportunidad de poder expresarte y de poder compartir, y puedes compartir que cada uno vamos a vivir esta situación de manera muy diferente, nosotros estamos intentando decirle esto a las compañías, que busquen momentos en los que las personas puedan compartir si quieren hacerlo, puedan expresarse a través de un equipo médico y sanitario que les acompañe, pero también con sus compañeros, ¿no? Nosotros, y Ana lo sabe, en Atrevia, por ejemplo, nuestra presidenta nos enchufa a todos una vez a la semana solo para preguntarnos cómo estamos, ¿no? Yo reconozco que hay veces que tengo que apagar la cámara porque se me saltan las lágrimas solamente de verles, ¿no? No sé por qué, ¿no? Porque estamos todos emocionalmente muy, muy delicados, ¿no? Pero el tener herramientas y no para poder compartir, el analizar mucho cómo está cada empleado en cada momento. Para ahí el líder es fundamental, que el líder pueda dedicar, el jefe pueda dedicar un momento a la semana de hacer mucho one-to-one con el equipo para poder preguntarles, oye, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás? ¿No? Va a ser muy importante la escucha activa, el apoyo psicológico. Creo que las compañías de verdad tienen que llegar a acuerdos con profesionales, psicólogos y sanitarios para estar muy cerca de las personas en este momento y que les puedan ayudar a la recuperación del negocio. Yo creo que la recuperación que todos necesitamos del negocio va a conllevar un esfuerzo tan grande de la gente que va a necesitar mucho apoyo emocional. Gracias, Maria. Sim, Conceição, só para complementar, na próxima semana, no webinar que vamos fazer no Get Together Digital, vamos tocar precisamente esta parte mais emocional. Portanto, vai ser na próxima terça-feira, temos uma especialista que toca estes aspectos mais emocionais e que vai mostrar-nos como é que nós conseguimos motivar as equipas e ajudá-las nesta fase tão difícil. E, portanto, vamos abordar este tema, vai ser às 4 da tarde, e novamente é um Get Together digital sobre esta temática, porque percebemos que todas as organizações estão com este problema e estão com este desafio e vamos ter uma psicóloga a dar-nos esta guidance de alguma forma. Só para ficar aqui com esta nota, que lhe vamos fazer chegar também o convite. Tá fantástico, bem? Fantástico. Obrigada, Ana Margarida. Ana Margarida, podemos partilhar com todos o convite? Claro que sim. Claro que sim. Eu envio para a Isabel e depois a Isabel faz a divulgação. Fantástico. Obrigada, uma vez mais. Sobre esse tema, gostava de partilhar. Nós na EDP temos uma linha de apoio psicossocial, ok? Que disponibilizamos a todos os colaboradores e fizemos comunicação sobre isso nesse sentido mesmo de dar um apoio psicológico a quem precisa. Nós temos um gabinete de apoio social que acompanha as nossas pessoas em inúmeros fóruns e temos comunicado muito, quer a lideranças, ok, como gerir pessoas, como apoiar pessoas, técnicas de colaboração, mindfulness. Temos feito muita comunicação, quer para pessoas, quer para líderes também, para conseguirem acompanhar as suas pessoas e trazer esta tolerância para cima da mesa e com ferramentas e com algum apoio.
Pois, Carla, porque eu um bocadinho abusivamente usei o caso do vosso colega, do primeiro colega, não sei se entretanto houve mais algum ou não, mas usei o caso do primeiro colega que partiu com Covid, porque eu tive o infortúnio ou a felicidade de poder acompanhar um administrador vosso que teve que quase que balancear as suas emoções entre a necessidade de resolver um problema grave de negócio, também ele decorrente da pandemia, e as lágrimas da morte do colega. E, portanto, a necessidade de sangue frio, de reforço de características de liderança, mas ao mesmo tempo de combinação da componente humana com a componente racional, numa altura em que, afinal, nós chegamos à conclusão que somos todos humanos, não é? Foi uma circunstância muito difícil e, como digo, nessa circunstância difícil eu aprendi um bocadinho mais como gerir emoções em momentos de crise. E é um bocadinho isso que nós vamos ter que ter agora todos para a frente. Sobretudo, e como dizia há pouco, quando nos entrar pelo gabinete, uma pessoa que diz lá em casa há fome. Lá em casa, e de facto, o que é que nós fazemos? Nós não podemos, por muito filantropos e muito caridosos que sejamos, não podemos acudir a todas as portas. Como é que eu, empresa, giro circunstâncias, ainda mais circunstâncias de maior vulnerabilidade num pós-Covid e numa fase em que as empresas precisam de recuperar para alimentar a economia e a sustentabilidade do planeta. Portanto, não é fácil seguramente, mas terça-feira vamos aprender mais um bocadinho. É isso, é isso. Obrigada, Conceição. E nós também temos uma equipa, nós temos pessoas da distribuição que, por exemplo, nos incêndios, não é? Foram para a linha da frente e viram coisas que, graças a Deus, nós não vemos, não é? Então este apoio psicológico é muito importante e já vem de trás. Mas agora é como é que nós, empresas, podemos apoiar uma sociedade, não é? O que é que vamos fazer pós-Covid? Isso é algo que nós também temos pensado, até com o programa de voluntariado que eu estou a gerir, de qual é que é a resposta, não é? Neste pós, já foi a resposta de emergência, mas vai continuar. Muito obrigado. Nós ontem, só uma breve referência, ontem fizemos mais um webinar e falávamos sobre a geração Z. E uma das coisas que o professor que nos acompanhou neste webinar, que é o Iñaki Ortega, da Deus to Business School, ele referia, e que eu passo para vocês, é que ele dizia que neste momento estamos um bocadinho anestesiados ainda. E, portanto, quando voltarmos para o trabalho e começarmos a ter outro tipo de realidades, vamos sentir outro tipo de dor, de alguma forma, ainda que a dor agora já é algo que também nos chega de alguma forma. Mas era só esta reflexão de falar na tal anestesia que ainda estamos, porque ainda não vimos muitas realidades que quando chegarmos ao trabalho vão ser outras. Pessoal, agora só que lançar um tema também, que é sobre qual é que é a experiência, não só para a Maria del Barco, mas para todas as empresas. Tenho sentido na conversa com várias empresas que estão agora a fazer o reinício do trabalho, o medo dos colaboradores de voltarem ao trabalho. Isso é uma realidade que também tem sentido nas diferentes empresas. Se há aqui alguma experiência que nos queiram contar, eu sei que não temos muito tempo, tínhamos pensado terminar aqui a ação ao 12h30, só temos 6 minutos, mas gostava de perceber como é que estão a lidar com isto, já sentem esse medo e o que é que têm feito também, se puderem partilhar, o que é que têm feito dentro desta temática. Eu digo de antemão que, incrivelmente, a geração Z e esta geração mais jovem, os millennials, são precisamente os que mais evidenciam esse medo, porque também foram os mais cívicos e os que tiveram atitudes mais cívicas no sentido de estarem confinados nesta fase e respeitaram muito bem, mas eles têm muito receio, portanto é uma das gerações que tem mais receio no sentido de se expor, dado que a situação não está resolvida, portanto não está resolvida, mas essa reflexão temos-la de antemão. Se há mais alguma das empresas que possa também dar os... Nós, além de fazermos um plano de regresso com muito apoio, muito detalhado, fizemos também comunicação, reforçando que as medidas que nós temos implementadas
excedem as medidas recomendadas pela medicina do trabalho e portanto, um bocadinho transmitir uma mensagem tranquilizadora às pessoas que, apesar de continuarmos a privilegiar o teletrabalho e as reuniões por Zoom, para quem precisa de regressar para assegurar serviços mínimos, a Universidade está preparada e tem implementados todos os meios para garantir a segurança das pessoas. E, portanto, esperamos com isto ter um bocadinho atenuado esses receios. Muito obrigado. Obrigada, Ana, pela partilha. Mais ninguém quer colocar nenhuma questão? Sim, bom dia. Bom dia. Eu posso partilhar que no Santander nós temos comunicado, senti que aquela curva da oportunidade, realmente nós passamos por essas fases todas até a presente data. Agora entramos numa nova fase e estamos a preparar também um regresso. Vamos continuar a privilegiar o teletrabalho. No entanto, já estamos a preparar alguns áudios, ou seja, o vídeo de regresso com várias formas para explicar que pode regressar em segurança. Vamos distribuir também um kit para que cada colaborador tenha na sua secretária quando regressar. Temos também desde o início uma linha de psicólogo e médicos disponíveis, que também ajuda nesta fase e ajudou desde o início e neste caso nós estamos a preparar este regresso muito faseado. Pronto, é só. Então, obrigada. Deixa-me só, e já agora só por curiosidade, o que é que o kit do regresso inclui? Pronto, o kit de regresso será uma caixa onde cada colaborador terá máscaras não cirúrgicas, daquelas que nós utilizamos comunitárias, não é? Que neste caso terão a possibilidade de ter, acho que é 50 lavagens, até 50 lavagens, terá o gel desinfetante, luvas e terá também toalhitas desinfetantes. Muito bem, isso vai ser dado a todos os colaboradores que entrarem, vai ser dado isso? Sim, exatamente. No primeiro dia do regresso de cada colaborador terá então este kit disponível para utilização, sendo que depois vai ter que ser renovado. Muito bem. Mas sim, é um kit um pouco básico, mas que tem o principal e também terá uma mensagem nossa de regresso, de boas-vindas, com algumas instruções de utilização das máscaras também. E já preparámos um vídeo, neste caso para ajudar a memorizar alguns passos que são muito importantes neste regresso. Muito bem. Eu penso que a Teresa Nobre está por aqui. Teresa, como é que na Brisa também tem conseguido fazer já estão em regresso ou não? Como é que estão? Bom dia a todos. Bom dia. Na Brisa nós temos várias realidades, desde o princípio, se calhar com muitas empresas. Nós temos as pessoas mais operacionais que sempre estiveram na estrada, as pessoas que fazem a assistência ao cliente na estrada estiveram praticamente sempre a trabalhar. O que fizemos foi reduzir as equipas e criar equipas espelho, portanto essas sempre tivemos muita preocupação com dar-lhes equipamento de proteção, ir acompanhando muito. Foi aquela fase inicial de surgiram os primeiros casos em Serra Gondomar, cercas comunitárias, cercas sanitárias, enfim. Foi aqui um período complicado. Nós retirámos desde o princípio das lojas, portanto tudo o que era contacto direto com o cliente, todas as situações que conseguimos, nós fechámos as lojas, portanto as lojas da Via Verde encerraram no início, e então continuam encerradas. A Control Auto teve os seus centros fechados a funcionar, enfim, a Control Auto é uma realidade um bocadinho diferente, tinha que fazer os serviços que foram definidos como essenciais, e, portanto abria por marcação de uma forma muito restrita. As portagens não tinham ninguém, portanto não havia portageiros, ainda não há, vão começar a existir para a semana. Os escritórios, tudo o que foi possível foi para teletrabalho. Todo este processo foi sempre muito acompanhado e suportado com comunicação. Comunicados, inclusive, feitos pelo Dr. Vasco Melo, portanto, assinados
ao mais alto nível para gerar o equilíbrio entre a confiança que é preciso de que estamos a fazer várias coisas para retirar as pessoas do contacto, para podermos garantir esta distância, que parece que é um meio eficaz para podermos lidar e mitigarmos este contágio, mais o agradecimento muito reforçado àqueles que tinham que estar na linha da frente, não é? Portanto, gerar um bocadinho este equilíbrio. Estes comunicados têm tido uma cadência quinzenal e tem acontecido sempre coisas para ir reforçando estas duas mensagens. Manter a confiança, explicar um bocadinho o que é que fizemos em várias fases, como fornecer e reforçar os equipamentos de proteção individual, tudo mais. Portanto, houve ali uma fase que não foi nada fácil, não é? Todos nós nos confrontámos com não havia máscaras, então o que é que havia? Viseiras, bom, pronto. Por um lado, dar esta confiança e mostrar que estávamos a fazer o essencial para garantir a segurança das pessoas, agradecer àqueles que continuavam a ter que estar a relacionar-se com clientes e a continuar a estar quase da mesma forma no local de trabalho, e apelar aos restantes que conseguiam estar em teletrabalho também para se adaptarem, não é? Para manterem as atividades. Neste momento, em que fase é que nós estamos? Estamos a ter, felizmente, uma subida de tráfego e, portanto, nas áreas mais operacionais há mais regresso de trabalhadores, portanto, as equipas que funcionavam em espelho agora já estão a ir mais regularmente e a funcionar quase normalmente, e, portanto, tivemos que reforçar muito os equipamentos de proteção individual e a formação. Relativamente à controle alto, foi uma situação particularmente exigente porque sai um diploma que diz, os diplomas normalmente saem à sexta-feira à tarde e depois a legislação, o escrito aparece durante o fim de semana e depois na segunda-feira já têm que acontecer coisas diferentes. Portanto, claro que a controle alto vai sempre assegurando que por antecipação consegue antecipar o que é que ali vem, porque tinha inicialmente um cenário em que iria abrir em julho e neste momento abriu esta semana. Portanto, desde segunda-feira que a Controle Alto está de portas abertas a funcionar com adaptações. Claro que para isto ser possível e as pessoas estarem lá com toda a confiança, houve todo um trabalho de envolvimento constante, de comunicação muito próxima e de envolvimento destas equipas, que culminou com a realização de um vídeo, enfim, também com a adaptação da função em si, não é? Porque é uma função muito próxima com o cliente, e que culmina com a realização de um vídeo em que é possível ver como é que são os novos procedimentos e que equipamento é que tem que se usar em cada etapa. Estes vídeos depois foram utilizados dentro dos centros de inspeção para dar a formação a todos os profissionais, para que de segunda-feira, que era o que se perspectivava a partir do início da semana anterior, que segunda-feira pudessem estar disponíveis e prontos, de portas abertas e preparados para receber todos os clientes, que já agora neste negócio se espera que sejam muitos, porque as inspeções ficaram atrasadas, não é? E agora as pessoas têm que retomar a realização de inspeções. Está a correr muito bem, está a ser acompanhada esta semana com particular atenção, não é? Para percebermos como é que agora as pessoas se voltam a sentir de portas abertas, naquele contacto intenso com o cliente, como é que os próprios clientes se estão a sentir, que questões é que têm estado a surgir. Até agora, tudo o que surgiram foram pequenas coisas, sentimos que antecipámos muito de tudo o que poderia vir a ser necessário enfrentar. E, portanto, o volume de inspeções está a ser já bastante significativo e tem estado a correr bastante bem. Relativamente às sedes, estamos a preparar o regresso. O regresso sem ser no modelo exclusivo do teletrabalho, não é? Na realidade, o que aconteceu durante este período foi que criaram-se todas as condições para que as pessoas pudessem estar a trabalhar a partir de casa e tivemos uma evolução imensa por parte das pessoas que tudo o que não tinham utilizado como ferramenta informática até este momento, habituaram-se. Portanto, isto gerou uma comunicação imensa e um suporte e uma colaboração entre todos muito grande, de tal forma que sentimos que demos passos muito significativos nesta nossa capacidade de trabalhar remotamente.
Agora estamos a preparar o volta ao escritório, que nós temos previsto para dia 1 de junho. Essa volta ao escritório vai ser gradual, vai ser em equipas divididas em 1/3, portanto, as equipas vão se dividir em 3 e a rotação vai ser diária, portanto, as pessoas vão voltar, vão trabalhar um dia e depois ficam 2 dias em casa e assim sucessivamente. Portanto, claro que o que eu estou a dizer, nada disto foi nada simples de chegarmos a conclusões, portanto, isto é um processo muito amadurecido e de muita discussão. Estamos a preparar também, ontem já saiu uma comunicação a dizer às pessoas que isto vai acontecer, portanto vamos ter este processo gradual de regresso ao escritório a partir do dia 1 de junho e temos um normativo preparado que explica e que detalha quais são as regras que cada um tem que seguir neste processo e estamos a preparar um kit de boas-vindas e estamos a preparar um folheto para poder ser mais simples este regresso e ser mais, enfim, todo o processo de comunicação no sentido de, por um lado, tornar este regresso agradável e seguro e esta percepção de que é seguro, criámos todas as condições para que não houvesse risco. Há pessoas que vão continuar a ficar em casa, assumidamente, nomeadamente os que tenham que prestar apoio a familiares dependentes, os que tenham doenças crónicas graves e os que possam ter tido na necessidade de levar o posto fixo para casa. Temos situações de funções em que a pessoa não tem portátil atribuído e tivemos de deslocar, não havia mais computadores portáteis disponíveis, portanto deslocaram-se os postos de trabalho fixo para casa. Claro que estas pessoas não vamos obrigá-las a vir dia sim, dia não, e também não queremos fazer o regresso de uma forma precipitada, portanto vão ficar em teletrabalho mais algum período. Portanto, esta fase é suposto ser, é para nos habituarmos a este novo normal. Prevemos que tenha para aí a duração de 1 mês e meio, 2, enfim, vamos ver toda a evolução. E depois passamos a outras fases, como sejam a seguir, vamos tentar perceber como é que nos comportamos se tudo correr bem, como é óbvio, não é? Se tudo continuar neste caminho. Vamos a seguir testar como é que o escritório funciona com mais gente, não é todos, mas com mais, para perceber qual é a nossa capacidade em termos de instalações, para numa terceira fase, então, de uma forma mais amadurecida, percebermos então qual é o futuro da nossa organização do trabalho. Temos aqui um conhecimento adquirido realmente que nos leva a refletir sobre os nossos modelos de organização do trabalho para o futuro. Muito bem, muito obrigado. Havia aqui uma pergunta, mas já estamos fora da hora, que era que eu acho, mas já respondeu agora neste final, Teresa, que é, e para todas, se já têm ideia de quando é que terão outra vez todas as pessoas a trabalhar? Ou se forem todas? Jorge, provavelmente todas, não, se calhar é nunca. Se calhar é nunca, pois, isso aí, claro. Todas neste modelo atual, se calhar é nunca, não é? Mas uma grande maioria daquilo que está pensado é o quê? Setembro, outubro? Sim, se o ou continuamos neste esquema de semana a semana a pensar o que é que vai acontecer? Isso, nós achamos que lá para setembro será o retomar de um funcionamento com mais gente nos escritórios, não é? Porque as áreas operacionais, como digo, o que dita o volume de pessoas que estão no terreno é o volume de solicitações que nós temos, ou seja, por exemplo, nas portagens, vamos colocar dentro das portagens os portageiros, mas vamos fazê-lo na estrita medida daquilo que seja a necessidade. Pois, Teresa, na verdade já se percebeu que não há necessidade de portageiros, porque se estiveram a trabalhar durante 2 meses sem portageiros. Não, mas é que o tráfego caiu muito como nunca tinha caído, ou seja, nós passámos a volumes de tráfego de 80% menos. Isto enfim, não há precedente. Neste momento já não é assim, e neste momento já temos necessidade de portageiros, porque nós queremos ter um bom nível de serviço, não é? Portanto, temos para aquele nível de serviço que temos e, portanto, há sítios onde neste momento nós já precisamos de voltar a colocar pessoas nas cabines. Zonas mais urbanas, sobretudo, porque o volume, a cobrança eletrónica por si só já não chega. Muito bem, então se quer. E já agora uma nota, uma das coisas que nós estamos a tentar é perceber como é que nós fazemos sorrir com máscara. Isso é um desafio extraordinário, já conseguiram descobrir, é com os olhos. É com os olhos e com a voz, não é? Mas reforça esta importância. E nós estamos neste momento precisamente a dar formação
na área das portagens nestas duas dimensões. Por um lado, questões de segurança, porque são pessoas que vão ter que estar o dia todo com máscara, quando não no atendimento, e por outro lado, as questões do atendimento e da relação com o cliente, que aqui ganham ainda uma força particular. Se calhar permitam-me partilhar que há uma máscara pensada e desenvolvida por enfermeiros especificamente para surdos mudos e que tem uma zona, a zona da boca, com é uma zona transparente, está protegida, mas é como se fosse quase uma folha de acetato. Se calhar eu posso tentar pesquisar, mas poderia ser uma opção, não é? De facto, o sorriso faz toda a diferença. Eu também recebi no outro dia um vídeo de uma senhora angolana que também está de máscara, mas como não tinha muito, era difícil falar com a máscara, cortou a meio. Ai, não, mas esta que eu estou a falar é protegida, está bem? Não é aberta. Muito bem. Isabel. Eu, com muita pena, o nosso tempo chegou ao fim e não queremos, de facto, condicionar todas as vossas vidas, que são bastante ocupadas neste momento, a todos os níveis. Pediria, uma vez mais, a quem quiser partilhar, como a Carla Barros já o fez, a todas as outras empresas, se a Teresa quiser também partilhar aquilo, no fundo vamos fazer um resumo, mas nada melhor, se tiverem algum documento que queiram partilhar connosco, nós depois faremos a divulgação. Queremos, acima de tudo, agradecer à Maria, à Trévia, à Margarida, a todos os participantes que tiveram connosco este momento de partilha, uma vez mais, e não sei se mais alguém quer finalizar com alguma mensagem a todo o grupo. Vamos continuar e esperando com muita saúde e tentando sempre preservar com este sol que nos está a ajudar, este calorzinho, preservar o nosso sentimento de felicidade e de agradecimento por estarmos vivos e desejarmos que os nossos familiares também assim estejam. Havia aqui uma questão, mas já não vamos ter conseguido partilhar, mas podemos dizer rapidamente como é que o Santander agradeceu ou lidou com a situação da perda de um antigo CEO, e foi através de uma mensagem muito privada da intranet a todos os colaboradores, que prestou a sentida homenagem a um grande homem e líder, um banco num dos maiores bancos privados em Portugal. Enfim, isto foi só para não deixar passar, não sei se tem aqui mais algumas, tenho estado a acompanhar. Eu já não consigo escrever no bate-papo, não sei porquê, o meu teclado agora não permite, Acabou o tempo. Acabou o tempo e não sei se o Jorge quer terminar o nosso moderador. Se calhar, não, a moderação, Isabel. Estava aqui só, se calhar, puxar uma frase da Maria del Barco na apresentação, que eu acho que é isso que nos move muito também, todos estamos aqui, em que ela dizia que o que move o mundo são as pessoas. E se calhar deixava essa mensagem final só nesta linha, quer dizer, realmente o que move o mundo são as pessoas, e tudo isto estamos a fazer aqui com a EFR, com estes fóruns, com a ação de cada um, é mesmo isto, é como é que podemos potenciar cada um para dar o seu melhor e para se poder realizar como pessoa e também como profissional. E, portanto, deixava essa mensagem só final, agradecendo a vossa participação e o vosso trabalho também em cada uma das empresas, que vamos percebendo nestes fóruns que realmente é extraordinário o que fazem, a forma como procuram levar as pessoas a serem mais pessoas e equipas mais fortes, e por isso, com esta ideia de que move o mundo são as pessoas, despedimos até ao 5º fórum ou até outras interações que vamos ter entretanto. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Fiquem bem. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Estamos... Pronto, já removemos todos os que não nos interessavam. Cuidado, as palavras. Vamos remover mais alguém? Já está. Quem? Tipo Big Brother, Jorge.
Eu voto em quem para sair. Isabel, desculpa, é só uma ajuda. Eu não consigo. Eu da outra vez consegui fazer um copy-paste do bate-papo e hoje não estou a conseguir, mas eu não estou a conseguir sequer teclar nem escrever. Deve ser alguém que me está a cortar o... Eu fiz de outra vez. É para